Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? El día de hoy aprenderemos a hacer un sistema de electricidad inalámbrica basado en inducción electromagnética. Esta es la lista de los materiales que necesitaremos para nuestro experimento. Primero haremos una bobina de 55 y 55 espiras, la cual será bifilar y el diámetro será de 6 centímetros. Usaremos la tapa como molde. Hacemos un divisor central y hacemos otras 55 espiras. Luego la sacamos del molde, la ajustamos con cinta y ahí tendríamos nuestra bobina bifilar. Ahora haremos el siguiente circuito con nuestra bobina. Aquí hay un esquema simple. Conectamos dos resistencias de 3.3K en serie a la base del transistor y a estas el extremo inicial de la bobina y el último extremo al colector del transistor. El positivo de la fuente al divisor de la bobina y el negativo al emisor del transistor. Hecho esto, hacemos una bobina secundaria de 20 espiras con 6 centímetros de diámetro y el mismo tipo de alambre. Una vez hecha la bobina, la conectamos a un circuito rectificador, como se muestra en la imagen. Muy bien, ahora que tenemos todo listo, procedemos a hacer las pruebas de funcionamiento. Conectamos la bobina secundaria al tester y vemos que cuando la acercamos a la bobina inductora, marca aproximadamente 6.2 voltios. Cuando alejamos la bobina, aún sigue marcando voltaje, esto debido al condensador. Ahora veamos cómo reacciona con un motor DC. Vemos que funciona correctamente. Y por último, ensayémoslo con un buzzer de 9 voltios. Veamos cómo funciona. Bien, ya vimos que nuestro experimento funciona correctamente. Ahora vamos a explicar cómo es que funciona y cuáles son los fundamentos electromagnéticos que lo rigen. Primero, la ley de Ampère. Esta nos dice que si tenemos un conductor por el cual fluye una corriente, este a su vez genera campo magnético, es decir, el campo magnético generado es directamente proporcional a la intensidad de la corriente. En una espira tendríamos un campo magnético de esta forma. Y cuando tenemos varias espiras, el campo magnético se asemeja más al de un imán de barra. Incluso vemos que tiene polo norte y tiene polo sur. En nuestro caso, el generador de campo magnético es la bobina bifilar. Más adelante veremos las particularidades de esta bobina. El fenómeno de inducción electromagnética lo que nos dice es que cuando tenemos un conductor, el cual es sometido a un campo magnético variable, se genera inducido en él, se genera corriente. Pero es importante destacar que el campo magnético al cual es sometido debe ser variable en el tiempo. Y entre mayor número de espiras tengamos, pues va a ser mayor el inducido generado. Claro, y entre mayor sea la rapidez con la que varía el campo magnético, pues el inducido va a aumentar. Lo importante es que el campo magnético debe variar a través del tiempo. En nuestro caso, la bobina inducida va a ser la bobina de 20 vueltas, la bobina secundaria. Pero, ¿cómo solucionamos entonces el problema de que nuestro campo magnético debe ser variable en el tiempo? Pues bien, como el campo magnético que generamos va a ser dado por la bobina primaria, la bobina bifilar, esta a su vez la podemos hacer interactuar con un oscilador Meissner o Armstrong, en este caso es una variación, la cual genera pulsos de este tipo. La corriente varía de esta forma, por lo tanto, los pulsos o la variación del campo magnético va a ser más o menos de esta forma, va a ser de tipo AC. Y pues ahí ya tendríamos que en nuestro experimento está completo con nuestro generador de campo magnético variable
y nuestra bobina que recibe el inducido pues por el campo magnético variable de la bobina inductora. Importante destacar, claro, que en nuestro caso la bobina inducida va a tener un circuito rectificador porque, como vimos, la corriente que se le induce es de tipo AC y por lo tanto pues necesita ser rectificada para convertirla a DC, debido a que la mayoría de las cargas que vamos a usar son de tipo DC. Veamos cómo funciona la simulación. Aquí tenemos un electroimán con una batería. Cuando activamos la batería, pues fluye corriente a través del conductor y este a su vez genera campo magnético. Vemos que la inducción en la segunda bobina solo se da, pues claro, si hay variaciones del campo magnético, pero pues como la corriente es constante, en este caso no hay variaciones del campo magnético. ¿Qué pasa si, por ejemplo, empezamos a variar el voltaje aquí en nuestra fuente? Pues como vemos, se genera inducción en la segunda bobina. Pero, pues como esto es muy tedioso, pues lo que hacemos es reemplazarlo por una fuente de corriente alterna y como observamos, la inducción en este caso pues ya se da de manera más adecuada. ¿Sí? Vemos las variaciones del campo magnético en la primera bobina y a su vez variaciones de voltaje en la segunda bobina. Y así básicamente es el fenómeno de inducción.